porque, como decía Lautaro, hay mucho para analizar. Vuelve a discusión un tema que cada tanto los distintos gobiernos, ya sea el gobierno provincial, municipal, ni hablar de los gobiernos nacionales, traen a colación el tema de la baja de punibilidad. Nosotros hablábamos recién, mencionábamos la última nota de Harry Parola, de Manu Parola, para Suma Política, donde habla precisamente de la campaña de bajar la edad de punibilidad y cómo la provincia de Santa Fe se suma a esta discusión. Recordemos que la semana pasada la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen de comisión con 77 firmas precisamente para impulsar esta modificación del régimen penal juvenil que persigue el fin de bajar la edad de punibilidad a los 14 años. Recordemos, actualmente está en los 16. Uh-huh. A ver, antes de continuar, porque esto va a tener necesariamente un enganche con otra cantidad de temas, así que el comentario del día de hoy, la edad de baja de punibilidad nos convoca, pero bueno, no obstante tenemos muchos puntos para ir tocando porque es un paquete de leyes, de medidas que no se puede entender en forma disociada. ¿Por qué? Y acá va un pequeño adelanto. Porque también es el país y la provincia que sancionó, y aquí se va a aplicar, lo que es la ley antimafias. Y a nivel nacional tenemos la ley de reincidencia y reiterancia. Pero con eso vamos a ir de a poco. Pero se los adelanto porque esas tres cosas no se pueden entender de forma separada. Forman parte de un paquete de medidas, de un combo de políticas de seguridad integral. Pero a lo primero, mucho se dice esto de bajar la edad de punibilidad, ¿no? Y escuchamos el latiguillo de, bueno, que a que los menores que cometen crímenes de adulto, castigo de adulto. A ver, ¿qué significa bajar la edad de punibilidad? Bueno, el término punibilidad de punible, precisamente, ¿no? Esto de que se va a entender que una persona es punible, es una persona que puede ser sometida al sistema penal y que la justicia juzgue los hechos y eventualmente reciba una condena, ¿no? Entonces el hecho de que haya una edad de punibilidad significa que a partir de un piso de edad esa persona pues es sometida a ese proceso penal, la justicia investiga, si eventualmente lo encuentra culpable de una cantidad de delitos, sanciona una pena que por supuesto puede tener la privación de la libertad, es decir, ir en cárcel por una cantidad de años. En Argentina actualmente tenemos el piso de punibilidad a los 16 años. ¿Bien? Y es importante remarcar por una cantidad de normativas de la Constitución que a la vez suscribe a tratados más de mayor rango, jerarquía, como son los tratados internacionales de derechos humanos, que ese es el piso límite. Bueno, y me adelanto otro cachito. Y la Argentina no puede retroceder sobre eso. ¿Pero por qué no puede retroceder? Porque el derecho humano y el derecho de los niños, las infancias, las adolescencias, establece que la ley no puede ir en un sentido regresivo, es decir, regresar a una instancia anterior, ¿bien? Sino que tiene que ir para adelante, ¿no? Entonces, claro, eso es el sentido progresivo. Bien, ¿por qué vamos con esto? Porque otra vez, casualmente, en un tiempo de austeridad económica, de políticas que van contra la represión de la protesta social, otra vez volvemos a discutir eso. Y en el mandato de Milei ya es la segunda vez que se intenta. Ahora ya tiene dictamen. Exacto. Y además, esto también hay que ponerlo en un contexto, porque estos temas se vuelven a discutir tomando un caso ejemplo, un caso muchas veces aislados, porque no es la generalidad, y precisamente generalizando,
tratando de dar a entender que esos casos son más de los que ocurren. Por eso acá también vamos a desmitificar un poco eso. Pero si podemos ir con la primer placa, Abrí. La imagen que vamos a compartir en pantalla tiene que ver con información de la nota que comentábamos recién del compañero Manuel Parola, que lo que detalla precisamente son los distintos momentos de la historia donde se bajó la edad de punibilidad a los 14 años. Y en la imagen que estamos viendo en pantalla, lo que dice es que el origen de los 16 años para la punibilidad tiene lugar en la sanción de la ley Ómnibus 14.394 y se sostuvo de esta manera hasta un breve lapso en 1980, cuando el subsecretario de Justicia del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla la retrotrae hasta los 14 años. Y da un dato de color acá que no es menor, que indica que previo a las leyes de protección familiar del año 1954, esta era la edad en la que las personas eran plausibles de ser procesadas. Es decir, desde 1921 hasta 1954, que estuvieron las leyes de protección familiar, la edad de punibilidad era los 14 años. Luego, con las leyes de protección familiar, se pasó a los 16 y con el gobierno de facto vuelve a bajarse esta edad de punibilidad a los 14 años. Recién con el gobierno de Alfonsín es que regresa la edad a los 16. Pero fíjense cómo fue fluctuando en este periodo, volvemos a repetir, desde 1921 hasta 1980 fue fluctuando entre los 14 y los 16 años de punibilidad. Que recordemos que actualmente estamos en los 16 años desde el regreso de la democracia con Alfonsín. Pero esto para ver también los distintos momentos en los que se bajó esta de punibilidad. A ver, no es menor, todo lo contrario, sino que es un contraste muy fuerte que cuando se bajó la edad de punibilidad, acá en Argentina la última vez, en dictadura, sin Congreso, con persecuciones políticas, con un genocidio que se estaba llevando a cabo. Digo, esa fue la última vez que se retrotrajo. Y luego, vuelta a la democracia, en el 83, vuelve al piso que correspondía. Pero digo, ¿cuándo la Argentina fue en un sentido regresivo? Y la última vez que se recuerda en dictadura. Ni siquiera el caso Bloomberg, ¿no? Por ahí quienes son más jóvenes. 2004 aproximadamente. 2004, muy pero muy brevemente, un muchacho que secuestran en estos secuestros extorsivos, ¿no? De pedir dinero a cambio de su rescate. Y bueno, terminan asesinándolo y estaban involucrados una cantidad de menores. El padre, Bloomberg padre, pide, de hecho, por él es que hay una modificación en el Código Penal y en las condenas, y entre ellas había pedido que se baje la edad a 14 años. Y eso no se logró, ¿no? Metió otra cantidad de medidas punitivistas, hay que decirlo, pero el piso no se modificó. Y otra cosa que señala aquí la nota, digo también para tomar dimensión de la gente que está a cargo de una cantidad de áreas del Estado. Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de la provincia, de quien depende la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, bueno, lo que expresa aquí en la nota es que la edad de 16 años ya no es un número que sirve en Santa Fe. A ellos no les sirve, dice. No les sirve, y que hay que avanzar con una nueva ley para que los menores que cometan crímenes de adulto tengan castigo de adulto. Bueno, esa es la secretaria de Asuntos Penales Juveniles. Y fíjate que acá toma como ejemplo, o da como ejemplo, los sucesivos hechos de violencia de marzo del año pasado. Recordarán que concluyó con la muerte del playero Bruno Busanich en manos de un joven de 15 años. Por eso comentaba yo hace un rato
que se basan en un caso para generalizar. Y a raíz de este caso, que por supuesto generó conmoción, generó rechazo y repudio, como fue el asesinato de un playero, de este playero, aprovechan eso para volver a poner la discusión en debate. Y no se habla de lo que hace falta, y no se habla tampoco de las condiciones en las que, en este caso, un menor de edad estaría en una cárcel, cuando sabemos que hay cárceles con superpoblación y cuando sabemos que, en teoría, la cárcel es el lugar que prepara a la persona, en este caso prepararía a un menor de edad para que se reinserte en la sociedad. Sabemos que eso no ocurre porque sufren violencia ahí mismo y porque no se los prepara para reinsertarse, porque ya se los cataloga como las personas que van a salir y que van a reincidir. ¿Por qué no vemos por qué esas personas, que no son todas, volvemos a repetir, hay algunos casos que sí que pueden reincidir, pero no son todos? Entonces, en esta generalidad siempre terminan aprovechando y sacando a flote estos temas. Volvemos sobre lo mismo. Estamos en un contexto en el cual a nivel nacional tenemos, porque esto no lo podemos escindir de cuál es el clima social y la situación que transita la mayoría del país, que es un país que por habitante consume 20 litros de leche menos, que el consumo de carne cayó a niveles históricos como no había caído en 100 años. A nivel provincial, un gobernador que se ha jactado y que exhibe que su gran logro va a ser terminar con más cárceles que escuelas construidas. Bueno, la filosofía un poco de la gestión. Pero sobre eso es interesante repasar en notas de meses anteriores, porque vamos a ir construyendo un poco cuál es la figura de la gestión de Pujaro y Cococcioni. Lo que expresaba es que todo eso pudo hacerse gracias a un gran ajuste. Bueno, ¿y cómo se hace ese ajuste? Bueno, con las paritarias en cuotas y miserables que ofrecen a docentes y médicos, escuelas que denuncian que los techos se le están cayendo a pedazos, literalmente. No es una figura metafórica. En ese contexto, la nación, la provincia y aquí la ciudad exhiben como si fuera una gran política, que hay que bajar la edad de punibilidad, que hay que aplicar la ley antimafias. Pero bien lo decías, Noé, no es un tema, no es una medida que vaya a resolver esa desigualdad estructural. Y quien mejor expresa esto es una abogada, Claudia Cesaroni, que viene estudiando mucho el tema, que lo viene analizando, bueno, y tiene muchísimo material escrito. Y en este fin de semana hemos podido conversar con ella. Y Bri, te voy a pedir el audio de Cesaroni. Y un poco nos comentabas, ¿no? Le preguntamos, ¿es una medida que tienda a bajar la inseguridad? Si bajamos la de punibilidad, ¿es sinónimo de que vamos a bajar la inseguridad, que es como se presenta en el discurso público? Porque aquí otra pregunta. Si el gobernador y el ministro dicen que los niveles de violencia y de inseguridad bajaron a niveles históricos, bueno, uno se pregunta si ese es el panorama, ¿por qué habría que bajar la de punibilidad? Bueno, un poco esto nos respondía Claudia Cesaroni el fin de semana. Bajar la edad de punibilidad no tiene nada que ver con disminuir índices de violencia o de inseguridad, precisamente porque la incidencia de adolescentes menores de 16 años en el delito es ínfima. Y cuando decimos ínfima no queremos decir que una o dos participaciones en hechos graves, hay una participación en el caso de Rosario, que es ineludible recordar el crimen el año pasado de un trabajador de una estación de servicio cometida por un adolescente no punible. Por supuesto que ese caso es tremendo. Ahora, lo recordamos precisamente porque es uno en un año. El siguiente caso tremendo que sucedió fue en la localidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la que también hubo una participación de un adolescente punible de 17 años y uno no punible de 14 en el robo de un auto que culminó con la muerte brutal de la niña Kim. Em, Ahora, estamos nombrando dos casos a lo largo de un año o poco más en toda la República Argentina.
A esto nos referimos cuando decimos que la incidencia es absolutamente ínfima en la totalidad de delitos que se cometen. Y si vamos a las historias de vida de estos adolescentes, seguramente vamos a encontrarlo, ya sabemos cómo son esas historias de vida, una serie de incumplimientos previos del Estado, de la comunidad, de la familia con ellos, que lamentablemente derivan luego en su participación en ese tipo de situaciones. Entonces, eh, resumiendo, la incidencia de adolescentes no punibles, o sea, menores de 16 años, en casos gravísimos, es absolutamente irrelevante desde el punto de vista estadístico. Son muy poquitos casos. Esos pocos casos, nosotros pensamos que hay que abordarlos por fuera del sistema penal. Y una de las maneras que el gobernador Puyaro, el presidente Milei, la ministra Bullrich, el ministro Cunio Libarona y todos los diputados y diputadas que votaron este dictamen podrían hacer para disminuir la violencia y la inseguridad en los barrios, o en cualquier lugar donde sucedan, es garantizar derechos. Este gobierno nacional lo que está haciendo es dinamitar el Estado social y solo expandir el sistema y el Estado penal. Y eso no puede terminar bien. Bien, acá lo explicaba claramente la abogada Claudia Cesaroni. La incidencia de los menores no punibles en hechos de violencia, en estos hechos graves, es ínfima. Y en un año, o en el registro de poco más de un año, son 2 los casos contundentes que se toman precisamente para argumentar esta baja de la edad de punibilidad. Te pido, Bri, si podemos compartir una imagen, la próxima imagen que tiene que ver con datos de UNICEF, porque acá, por supuesto, vamos a rebatir esos argumentos que proliferan de parte del gobierno nacional y también de parte del gobierno provincial que se suma hoy a esta discusión y que generalizan precisamente. Claro. Que... A ver, volvemos a decir lo mismo, lo repetimos, con sumo respeto por lo que han sido situaciones de violencia, de pérdida, lejos de banalizar situaciones de mucho dolor. Por el contrario, lo que estamos haciendo es presentar una cantidad de datos y de material que es estadístico. Exacto. Y es un debate que no lo traemos para banalizar discusiones de eslogan contra eslogan, sino muy por el contrario. Es el gobierno provincial, el gobierno nacional y el gobierno municipal quienes están magnificando de forma cizañera y mediática casos muy dolorosos, pero que no representan una totalidad para justificar una medida que es, en espíritu y en esencia, regresiva y que lejos de colaborar, contribuir con esa resocialización, lo que está haciendo es hundir en el peor de los castigos a jóvenes y adolescencias. Exacto. Y por eso también compartimos este dato de UNICEF que pregunta a nivel nacional cuál es el porcentaje de adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal con relación a la población total de adolescentes. Hace esta equiparación. Y lo que responde es que a nivel nacional, para lo que fue el año 2023, 18.289 niños, niñas y adolescentes se encontraban en un presunto conflicto con la ley penal y que según los datos del INDEC, porque esto también hay que compararlo con los datos del INDEC obtenidos a través del censo poblacional en el año 2022, el total de población a nivel país entre 12 y 17 años asciende a la cifra de 4.317.470. De estos 18.289 casos que se mencionan en el 2023. De este modo, lo que se deduce es que para el año 2023 el 0,42% de los adolescentes a nivel país estuvo involucrado en procesos penales juveniles. Volvemos a repetir, el 0,42%. No es toda la población como se quiere hacer ver o gran parte de la población de niños y adolescentes. Es un 0,42%. A ver, tomando este dato, pero desde otra perspectiva, ¿no? Vos decías
esto que marca el informe, que el 0,42% del de la población. de la población juvenil está en conflicto con la ley penal. Bueno, veámoslo desde otra óptica. ¿Cuánto es esa población juvenil que no está en conflicto con la ley penal? El 99,58. Exacto. Exacto. Hay que hacer ese ejercicio de hacer el análisis al revés. Y en este sentido, por eso hablábamos hace un rato de un paquete de medidas, porque no es solamente la baja de edad de punibilidad. También tenemos que hablar de la ley antimafia y de la ley de reincidencia, que la ley antimafia fue celebrada, recordemos, por el gobernador Puyaro y por el intendente de nuestra ciudad, Pablo Hapkin, que hicieron, ahora en un ratito vamos a compartir ese video donde hablaban con la ministra de Seguridad de la Nación y festejaban esta ley antimafia. Pero queremos también explicarles de qué se trata. Vamos a compartir primero unas imágenes que tienen que ver con la publicación de la ley, que detalla punto por punto qué implica, y después vamos a ver también la letra chica. ¿Qué hay detrás de eso y qué busca la ley antimafia? Que a fin de cuentas es la persecución. Pero bueno, compartimos ahí la primera imagen que tenemos en pantalla. Para quien no está siguiéndonos por el canal de YouTube, le recomendamos que se vengan, o la transmisión en vivo desde el Facebook de Horizonte Rosario. Esta es la ley 27.786 y comienza con las disposiciones y dice: el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley. Capítulo 1 habla del objeto y el ámbito de aplicación, y el artículo 1 lo que dice es: la presente ley tiene por objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. Quedémonos con esta palabra organizaciones criminales, que se va a repetir en distintos momentos. Entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves. Hay que ver, siempre decimos la letra chica, quiénes se consideran esas organizaciones criminales. Claro. Como también después va a aparecer el término asociaciones ilícitas. Y ahí viene la persecución incansable a los gremios y a todo aquel que reclame sus derechos, básicamente. A ver, vamos porque esto va teniendo un lenguaje, un vocablo, ¿no? Que puede resultar un poco engorroso y a veces hasta un poco engañoso, ¿no? En su redacción. Pero, digo, detengamos, ¿no?, en cuál es ese primer objeto y ámbito de aplicación. Pasando en limpio, igual es bastante claro, pero te habla de por lo menos 3 personas en un área geográfica determinada. Anda a saber. En un tiempo, durante un cierto tiempo, con cierta modalidad operativa, ¿no? Bueno, grupo de 3 o más personas, ahí ya identifica un primer sujeto actuando en X lugar, hasta donde la ley entienda que esto tiene alcance, durante cierto tiempo, establecerá a quien se le antoje aplicar la ley, que es durante cierto tiempo, y bajo ciertas modalidades operativas, que actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves. Los delitos especialmente graves, que esta ley tipificó un montón de cosas, como delitos graves. Entonces, hay que ver, con esta ley funcionando, qué es lo que se entiende como una modalidad operativa que comete delitos graves. Porque si combinamos esto con protocolo antipiquete, cortar la calle en una protesta es un delito grave, ¿no? Digo, entonces estaríamos siendo unos potenciales terroristas quienes cortamos la calle. Exacto. Y me quiero detener sobre esta palabra, terroristas, porque juegan mucho con los términos y no es algo menor.
Este término terroristas se ha utilizado en distintos momentos para la persecución. No nos olvidemos que en la provincia de Santa Fe venimos de una persecución a los docentes y a estatales que fueron a reclamar por la reforma previsional. Y un mes después, el gobierno de Puyaro los encarceló, los fue a buscar a su casa, los trató de terroristas, sacó imágenes allí con la policía sacándolos de su casa, deteniéndolos, y apareció este término de terroristas, que no es un término menor. Bueno, las otras imágenes, Pri, no te preocupes, por una cuestión de tiempo no las vamos a pasar, pero vamos a analizar el detalle de lo que significa o de lo que implicaría esta ley antimafias, que es claramente la persecución a los dirigentes gremiales, la persecución a los docentes, en este caso a los estatales, considerados como terroristas, y a todo aquel que reclame, porque tampoco nos podemos olvidar de lo que ocurrió en febrero aquí en nuestra ciudad, cuando distintos artistas se encontraban en la Plaza 25 de Mayo, primero rondando con las madres, luego ellos hicieron unas pintadas precisamente para reclamar por la ley Bases, para que no se aprobara esta ley que iba a tirar muchos derechos atrás, y que de hecho fue lo que sucedió. Y algunos de esos artistas fueron detenidos, pasaron gran parte de la noche en la delegación y a la madrugada recién se los liberó con una causa abierta. Ahí estuvieron presentes APDH, el SET y distintos organismos. Pero digo, no nos olvidemos de esto, porque también tiene que ver con esa persecución. A ver, para ir comentando, ¿no? Algunas cuestiones de esta ley antimafia. Brevemente, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos puntos que se cuelan entre lo que parecen una cantidad de objetivos nobles, ¿no? En su artículo 3, en el inciso 4, una de las cosas que señala como un tipo de delito que puede constituir la comisión de un delito es la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas, judiciales o fuerzas armadas, policiales y de seguridad federal. Es decir, la población infundiendo temor, sea por ejemplo con una agitada manifestación Suena gracioso. que pueda infundir temor, interrumpir, por ejemplo, la labor parlamentaria, ¿no? Entonces, el cuerpo legislativo, o atentar contra el ejecutivo, o infundir temor en las fuerzas policiales o de seguridad. La verdad que yo los miércoles no veo a los jubilados atemorizando a la gendarmería. Muy por el contrario. Bueno, eso especifica el artículo 3, pero... Y esto hay que continuar, y sé que a lo mejor puede resultar un poquito tedioso, pero es lo que se puede llegar a aplicar en Rosario y en la provincia. Una de las cosas que puede, en cómo se avanzaría el procedimiento de la ley antimafia, es que con una orden judicial previa haya un allanamiento en domicilios en un área determinada, o en domicilios que surgieran estar vinculados a los autores del hecho, ¿no? Entonces, a mí, Lautaro Ruiz, me quieren allanar porque me encuentran que cometí tal delito y sugieren que, como Noelia acompañaba y hacen el programa juntos, bueno, por las dudas habría que allanarla a ella. ¿Se entiende la gravedad de esto? Y no solo eso, sino que se constituye un operativo especial para interceptar llamados telefónicos, redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación. Eso sí, siempre con la orden de un juez. Pero esto, a ver, continúa. Nosotros traemos acá una parte de lo que es un poco el corazón de la ley. Si hay en el caso de urgencia, que haya un motivo fundado, perdón, bueno, podrá interceptarse comunicaciones, pero también detener a una persona hasta por 48 horas, ¿no? Exacto. Eso siempre no con el argumento, excusa por delante de tiene que haber una urgencia que esté
fundada, ¿no? Y si hay más detenidos por tratarse de distintos delitos, bueno, se puede detener a una persona por 15 días o, si se considera, 15 días más. Exacto, ¿no? se puede extender. Entonces, arrancás con 48 horas y podés terminar de 15 días a un mes preso. Eso es la ley antimafia. Exacto. Y no nos olvidemos que esto no es menor. El gobierno nacional confirmó que esta ley antimafia va a ser aplicada en la ciudad de Rosario. Esto se oficializó mediante la resolución 572/2025, publicada en el boletín oficial. Y no es un dato menor que quien celebró esto fue el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Y ahora sí te voy a pedir, Bri, el videíto. Muchos recordarán, habrán visto este video. Pedimos disculpas por pasarlo porque la verdad que genera muchas sensaciones encontradas, pero bueno, son el gobernador de la provincia, por un lado, Maximiliano Puyaro, y el intendente Pablo Hapkin haciendo una videollamada con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebrando esta ley antimafia que hace unos días el intendente Pablo Hapkin hizo un tuit donde dijo que es un paso histórico. Celebró esta ley antimafia que se lleva a cabo por primera vez en la ciudad de Rosario, diciendo que es un paso histórico. Pero previamente teníamos este video que vamos a compartir ahora. La antimafia creemos que es lo que nos faltaba. Es la ley para terminar con la violencia en Rosario. Y como vos decís, siempre lo decimos de la misma manera, el que las hace las paga, Pato. La verdad que va a ser un instrumento buenísimo, no solo para Santa Fe, para Rosario, sino también para la provincia de Buenos Aires, los lugares donde hay más homicidios, más violencia. Así que muchísimas gracias por haberse comprometido, haber comprometido a tanta gente y que la ley haya salido. Gracias a vos, Pato. Gracias, Patricia. Gracias a vos. Abrazo enorme. Un abrazo. Chao, Pato. Chao. Ahí compartíamos este momento, no sé cómo catalogarlo, cada uno sacará sus conclusiones, pero esa es la connivencia que tiene tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal con las medidas nacionales. Y hablábamos de un paquete de leyes, por un lado la ley antimafia y por el otro, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la ley de reiterancia y reincidencia. Recordemos que el Senado aprobó el 20 de febrero el proyecto del Poder Ejecutivo que establecía cambios en el Código Penal y en el Código Procesal Penal para la reiterancia y la reincidencia, entre otras cuestiones. Pero definamos qué es cada una de ellas. Por un lado tenemos que hablar que según este proyecto que se presentó, volvemos a repetir, lo presentó el Ejecutivo y fue aprobado en el Congreso, la reiterancia consiste en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada. Y esto es un dato importante, no con una condena, sino que fue imputada. Es decir, refiere a que al mismo tiempo tenga varios expedientes penales abiertos, aunque en ninguno de ellos esté condenado, ni siquiera procesado. Y esto no es un dato menor porque esto precisamente lo diferencia del concepto de reincidencia. Este concepto que está tipificado en el artículo 50 del Código Penal y que dice precisamente que habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiera un nuevo delito punible también con esa clase de pena. Acá sí estamos hablando de una persona procesada que vuelve a cometer ese delito. En el caso de la reincidencia, no. A ver, como para de la reiterancia, perdón. Sí. A ver, como para ir comprendiendo cuál es el alcance de todas estas medidas. Dijimos que no se puede entender paja de punibilidad si no entendemos el ajuste que se está llevando a cabo y el sistemático de financiamiento sobre distintas áreas. Y por qué esto se complementa. Y la ley antimafias con la de reincidencia, reiterancia,
digamos, más que nunca van casi hermanadas en forma complementaria, porque aquello por lo cual decimos, protestamos, luchamos y expresamos que no se debe bajar la edad de punibilidad porque no resuelve las cosas, a esa acción de oponerse a ese tipo de medidas, bueno, el gobierno provincial, nacional y el provincial, y ahora también el municipal, adhiriendo a este paquete de leyes, lo que está diciendo es, perfecto, vos querés protestar por eso, te respondo con esto, con el Código Penal, que se cambió con ley antimafias y de reincidencia y reiterancia. Y es importante entender la gravedad de ambos. El de antimafia, porque además una cantidad de cosas las tipifica como que un montón de situaciones las cataloga bajo la carátula de asociación ilícita. ¿Bien? Entonces, desde ahí se va a entender que formás parte de una organización terrorista por un montón de situaciones. Entre ellas, ¿no?, los cortes de calle, el infundir temor a las autoridades que, por ejemplo, mencionábamos. Supongamos que por este motivo te condenan, ¿no? Y tenés una condena firme, y eso ya va a agravar tu situación teniendo en cuenta la ley de reiterancia y de reincidencia. Porque además, esta ley de reincidencia y reiterancia tiene se le suman entre tantas gravedades el hecho de la restricción de la libertad, ¿no? Es esa ley que va sumando las penas, ¿no? Entonces, suponete, Lautaro Ruiz, 5 años de prisión porque cortó la calle. Bien, vuelve a cortar la calle porque no está contento con que este gobierno pague una miseria a jubilados. Bueno, Lautaro Ruiz otra vez incumplió la ley. Entonces, si ya tenía 5 años, ahora tiene 5 más. Y la ley esta hace esa suma. 5 más 5, 10. 10 años para Lautaro, que cometió un delito y lo volvió a cometer teniendo una condena en curso. Pero además, restricción de la libertad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una condena unificada de alguien que cometió un delito y no entendió, no comprendió su situación y lo volvió a cometer. ¿Bien? ¿Y cómo se va esa situación? Con la aplicación de la ley antimafias. Así es. Y mientras todo esto sucede, también es importante hacer un paralelismo de cómo está la situación económica en la provincia de Santa Fe y cuál es la realidad también de las distintas personas. No nos olvidemos, bueno, hay una excelente nota que les recomendamos leer en Rosario Plus, donde habla de la cantidad de personas en situación de calle y cómo en un año se triplicó esa cantidad de personas. Mientras todo eso sucede, los datos económicos en la provincia y los números cierran muy bien, porque Santa Fe cerró el primer trimestre del año con equilibrio fiscal. Se registraron en marzo de 2025 un superávit acumulado de 740 millones de pesos, según los datos del Ministerio de Economía, un monto que equivale al 0,03 de los recursos. Y los ingresos han aumentado en un 86%. Te pido, Bri, pasamos la plaquita. Y para redondear lo que significa esto, los ingresos totales aumentaron el 86%, nos dice el informe, y los gastos totales un 104%. Por otro lado, comentábamos que 740 millones de pesos fue el superávit fiscal que se acumuló en este primer trimestre del 2025, lo que equivale al 0,03 de los ingresos totales. Y acá nos vamos a detener. La coparticipación nacional representó el 64% de los ingresos tributarios de la provincia. Por otro lado, la recaudación de ingresos brutos creció en un 57% interanual, y los gastos de remuneraciones tuvieron un incremento de 85% interanual. Estos son los datos de la provincia, los números concretos de la provincia, y paralelamente la otra realidad. Como decíamos, en Rosario, por ejemplo, en un año se duplicó la cantidad de personas en situación de calle. Y sabemos que en este contexto donde comienzan los fríos intensos,
esas personas están más vulneradas aún, y los lugares que dan cobijo a esas personas para que por lo menos a la noche puedan tener un techo y puedan tener un plato de comida, cada vez se les hace más difícil poder sostener esa realidad, porque cada vez son más personas las que tienen que recurrir allí. Mientras tanto, como siempre decimos, hay algunas pocas personas que hacen malabares para que ellos puedan tener un techo y un plato de comida caliente. A ver, un problema social, económico, que está degradando sin duda la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y el Estado nacional, provincial y municipal responde con este paquete de medidas: bajar la edad de punibilidad, perseguir la protesta y procurar que esa protesta quede desarticulada. ¿Por qué? Por esta ley de reincidencia y antimafias que comentábamos. Conversamos también con respecto, ¿no?, de qué significa este sistemático desfinanciamiento a una cantidad de instituciones, de políticas que lo que hacen es combatir y mitigar, o por lo menos intentar hacerlo, esa desigualdad existente, ¿no? Más en lo que son los ámbitos juveniles, que, bueno, ya si hasta la directora de Asuntos Penales Juveniles encuentra que la solución es bajar la edad de punibilidad, bueno, no corre no corre con demasiada suerte esta juventud, ¿no?, que le proponen a la provincia. Pero decíamos, te voy a pedir, Bri, si tenemos los últimos 2 audios, si podemos pasar el 9 y el 10 en forma de corrida, porque con quien también hablamos es con Mónica Ambrosetti. Mónica Ambrosetti fue titular del Centro Especializado en Responsabilidad Penal y Juvenil, una trabajadora social que se especializa en este tipo de abordajes, y ha tenido una larga trayectoria aquí en la provincia, como también en distintas instituciones en Buenos Aires. Y cuando le preguntamos, porque dijimos, bueno, a ver, esta situación no nos gusta, este tipo de paquete de medidas políticas no nos gusta, ¿hay una alternativa? Digo, además de ser críticos y de presentar nuestra queja, ¿hay una alternativa? ¿O solamente tenemos que bajar la edad a 14 años? Bueno, un poco esto era lo que nos respondía. Bueno, ¿cómo es un día en la vida de este joven? El Estado, a través de los gobiernos, debe poder acercarse con algún dispositivo a la realidad de estos adolescentes mediante medidas socioeducativas que sean alternativas al encierro. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe se caracteriza por, en materia de infancias, ¿no?, y juventud, por tener un modelo de intervención desfinanciado, atrasado. Progresivamente se han creado centros de asistencia familiar, los CAF, un servicio local de promoción y protección de derechos, algunos centros de día, otros programas, pero todos ellos están desfinanciados, en situación de precariedad en su funcionamiento operativo y profesional. O sea, son como cáscaras vacías. Hay algo que es fundamental, que es el abordaje con un equipo profesional de la responsabilidad subjetiva por el delito cumplido. Eso es un trabajo fundamental, responsabilidad, que se puede responsabilizar, que puede reconocerse y reconocer que cometió un daño. Esa responsabilidad subjetiva no la reemplaza ningún encierro. O sea, hay gente que puede pasar 10, 20 años en un lugar encerrado, deteriorándose humanamente, pero no sin poder trabajar la responsabilidad subjetiva de lo que pasó. Entonces, el abordaje de la responsabilidad subjetiva es todo un camino que el joven debe recorrer con acompañamiento de profesionales especializados, y también todo lo que tenga otra medida que también se puede aplicar una vez que se trabaja la responsabilidad subjetiva es la reparación del daño. Bien, ahí escuchábamos claramente la palabra de Mónica Ambrosetti.
Quien conoce muchísimo sobre esto, como decíamos, fue trabajadora del ex IRAR, este centro de especialización juvenil, y también destacaba en la nota que comentábamos al inicio del compañero Manuel Parola, las situaciones que atraviesan allí los jóvenes. Que la finalidad, supuestamente, en teoría, es la reinserción, pero que en la práctica sabemos que no es tan así, porque estos lugares no están preparados para una verdadera reinserción. Pero, a ver, además, conversamos largo y tendido tanto con Claudia como con Mónica respecto a esto, y Mónica lo que nos decía es, no es que decimos, bueno, que el Estado tenga intervención y le tirás una cantidad de actividades y de tareas a los pibes para que se entretengan y ya está. Es mucho más complejo, es trabajar los vínculos, es conocer la realidad, esto que decías de cómo será un día en la vida de este joven, de esta familia, cuáles serán sus complicaciones, a dónde estará la desigualdad, digamos, analizar esa desigualdad existente, ¿no? Porque hay un Estado que no llegó, entonces no es, bueno, si el pibe no me da bola, lo castigo metiéndolo preso a los 10 años, ¿no? Es otra complejidad la que tiene esto. Y hay que recordar también que es esta provincia la que, por ejemplo, tiene a Luciano Nocelli trabajando en la cartera de seguridad. Bien, Luciano Nocelli, un policía que estaba condenado a 25 años por haber rematado por la espalda a 2 personas que habían intentado robar una cartera. Un claro caso de violencia institucional. Bueno, en un ejercicio de respetar la división de poderes, el ministro amenazó con que tenía que haber un nuevo juzgamiento y dijo que si no, el gobernador lo iba a indultar, ¿no? En el nuevo fallo salió absuelto, ¿no? El tipo que estaba condenado a 25 años por rematar a personas por la espalda. Y hoy es el que trabaja en la cartera de seguridad como analista, como asesor de los operativos de policía. Y recordemos que a raíz de esto, de la liberación, no nos olvidemos que el ministro de Justicia y de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el senador del departamento de Rosario, Ciro Seisas, quieren lanzar el proyecto denominado Ley Luciano, que lo que tiene como objetivo es, según lo que dicen ellos, es que funcionarios judiciales se capaciten para evaluar jurídicamente el accionar policial en casos de presunta legítima defensa. Bueno, esto no sabemos que no fue un caso de legítima defensa, porque se lo remató por la espalda, cuando no representaban ningún peligro para ellos. Pero bueno, acá en esta supuesta ley Luciano van a encasillar cuáles son los casos para ellos de presunta legítima defensa, lo cual hay que prestar muchísima atención porque sería un retroceso enorme. Para que se entienda, ir cerrando el análisis del día de hoy, no es para combatir la inseguridad, es para asfixiar la protesta social. El Estado va a tener la herramienta de la persecución política a su disposición. Y que no tenemos ajuste sin represión, y no tenemos deuda sin mi ley, y no tenemos un FMI si no hay ley bases, y no tenemos esa ley base si no hay protocolo antipiquete, antimafia, de reincidencia y baja de punibilidad. Y no tenemos a Bullrich si no tenemos a Puyaro y a Hapkin, ¿no? Entonces no es para combatir la desigualdad. ¿Estamos? ¿Qué pasa si con todo este paquete de medidas los que motorizan las causas penales son los propios gobernantes? Como hizo Puyaro, que tiene a docentes con causas penales abiertas, como hizo Pablo Hapkin en su Twitter, que va a denunciar penalmente a los sindicatos que reclamaron lo que correspondía. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces habría que preguntarse qué pasó con ese Frente Progresista Cívico y Social, que al día de hoy mutó en un combo regresivo, represivo y policial.